No debería haber nadie en la sala. El monitor de signos vitales marcaba línea plana. La camilla estaba vacía. Y, sin embargo, alguien respiraba. Era ese tipo de sonido húmedo, entrecortado, como si los pulmones estuvieran llenos de algo que no debía estar ahí. El aire pesaba tanto que costaba tragar. Diego dio un paso atrás, conteniendo el aliento, mientras los sensores, uno por uno, comenzaban a emitir pitidos suaves, como si el cuerpo que ya no estaba aún quisiera ser monitoreado. Un par de guantes quirúrgicos cayeron al suelo. Nadie los había tocado. Nadie los había usado. Estaban secos, limpios, pero el dedo medio de uno de ellos estaba doblado hacia atrás, como si algo invisible lo hubiera manipulado con violencia. Andrés, a su lado, murmuró algo que no alcanzó a escucharse, porque en ese mismo instante, todas las luces de la sala parpadearon. No hubo explosión. No hubo corte. Solo parpadeos rítmicos, como si la electricidad intentara avisarles algo. Y entonces, la pantalla de la cámara de vigilancia, esa que estaba justo encima de la entrada, mostró una silueta que ninguno de los tres había visto al entrar. Estaba parada, inmóvil, frente a la camilla vacía. No tenía rostro. No tenía sombra. Pero estaba ahí, observándolos. Laura gritó primero. No por lo que había visto en la pantalla, sino porque alguien, algo, le respiró en la nuca. Su cuello se heló. Y cuando giró, solo encontró una sábana arrugada sobre el suelo, la misma sábana con la que habían cubierto el cadáver hacía apenas una hora. Diego corrió al pasillo. Andrés se quedó paralizado. ¿Y Laura? Laura se arrojó contra la puerta de salida como si su vida dependiera de ello. ¿Por qué lo hacía? No sabían qué estaba pasando. No podían explicarlo. Solo sabían una cosa con certeza. Ese paciente, ese cuerpo, no había terminado de irse. Y alguien, o algo, no quería que ellos tampoco lo hicieran. El hospital se llama Santa Lucía. Un edificio de 6 pisos, viejo, gris, incrustado entre calles mal iluminadas, justo en la periferia de una ciudad que muchos han empezado a abandonar. Está ahí desde los años 80, aunque pocos conocen su historia completa. Fue clausurado en 1994 tras una serie de denuncias de negligencia médica, pero reabierto en 2009 bajo administración privada. Desde entonces, su reputación ha sido inestable. La noche en que todo ocurrió era una de esas en las que el silencio pesa. Llena de turnos cambiados, enfermeros cansados y más pacientes de los que deberían estar internados. Era viernes.
La lluvia había comenzado poco antes del anochecer y el estacionamiento se vació más rápido de lo habitual. Solo quedaban los que debían quedarse: Laura, Diego y Andrés. Ninguno de los tres se conocía desde antes. Habían coincidido por azar en ese mismo turno nocturno, asignados de último momento por ajustes de emergencia. 2 médicos habían cancelado. Una doctora salió con fiebre alta. Y los reemplazos no llegaron. Los tres aceptaron el turno sin hacer preguntas. Eran profesionales. Jóvenes. Confiaban en su experiencia. Pero lo que nadie les dijo, lo que el hospital omitió, fue lo que había pasado en esa misma ala apenas 3 noches antes. La habitación 314 había sido sellada. No por mantenimiento. No por reformas. Sellada, como si encerrar algo adentro fuera más seguro que dejarlo salir. Ningún paciente debía entrar ahí. Ningún enfermero debía acercarse. Pero la administración no lo comunicó claramente. Solo anotaron no asignar en una hoja sin firma, clavada con una tachuela oxidada en un tablero de corcho. Nada más. Y esa noche oscura y húmeda, alguien asignó a Laura para revisar las camas disponibles. Y ella vio que la 314 estaba libre. Esa fue la primera grieta. La historia que estás por escuchar no llegó a este canal como otras. No fue enviada por un suscriptor cualquiera. Fue recibida en un paquete sellado, sin remitente, entregado en papel escrito a mano. Eran 3 cartas. Cada una contaba los mismos hechos, desde ángulos diferentes. Al leerlas, descubrí que todo coincidía, hasta los errores ortográficos. Ninguna de esas personas habló entre sí. Ninguno supo del otro. Y sin embargo, los 3 dijeron exactamente lo mismo. Esa noche, había algo en la habitación 314. Y no estaba vivo. Pero tampoco estaba muerto. Laura tenía 26 años. Era enfermera recién titulada, con apenas 3 meses de experiencia en el turno nocturno. De rostro suave, ojos atentos, pero con una energía constante en las manos, como si siempre estuviera a punto de hacer algo importante. Había llegado al Santa Lucía por recomendación de su tía, quien alguna vez trabajó allí en los años 90. Su madre le advirtió que evitara ese hospital, que había cosas viejas que seguían encerradas entre esas paredes. Pero Laura era escéptica. Y, sobre todo, quería crecer. Diego era el mayor del grupo. 38 años. Más de una década trabajando en salas de emergencia, quirófanos improvisados y turnos dobles que nadie quería cubrir. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía,
todos lo escuchaban. Tenía esa mirada que ya lo había visto todo, o al menos eso creía. Se unió al Santa Lucía porque el sueldo era mejor. Nada más. No buscaba desafíos. Solo estabilidad. Pero esa noche, entendió que había batallas para las cuales uno nunca está realmente preparado. Andrés era distinto. 29 años. De voz baja y risa fácil. Había sido voluntario en unidades psiquiátricas antes de pasar por el examen estatal. Su vocación era genuina. Cuidaba de los pacientes como si cada uno fuera su familiar directo. Pero también tenía algo más, una especie de sensibilidad aguda, que a veces lo hacía ver o escuchar cosas que los demás no notaban. Era el tipo de persona que podía entrar en una sala y sentir que algo no andaba bien sin que nadie le dijera una palabra. Esa percepción, esa intuición, como él la llamaba, sería lo que le salvaría y lo que casi lo destruye. Los tres llegaron esa noche al control de acceso entre las 19 y las 19:15. Se presentaron, compartieron un café rápido en la pequeña sala del personal y se distribuyeron las áreas. Laura cubriría el pasillo C, donde estaban las habitaciones del 301 al 318. Diego iría al área de urgencias. Andrés, a cuidados intermedios. Todo estaba en calma. Las luces frías. El sonido suave de las ruedas de camillas. Y un olor permanente a desinfectante barato. Durante la primera hora, apenas hablaron por radio. Cada uno se dedicó a sus tareas. Las historias clínicas no indicaban nada inusual. Pero en el fondo del pasillo C, justo donde se encontraba la habitación 314, Laura notó algo. No era un problema técnico. No era un error de asignación. Era un presentimiento. El pasillo parecía más largo desde ese ángulo. Las luces parpadeaban justo al final. Y había un eco, una especie de vacío en el aire, como si el sonido se disolviera antes de llegar a la puerta. En algún punto de esa primera ronda, Laura se detuvo frente a la 314. Observó la cerradura, notó que no había candado ni cinta de restricción. Solo una pequeña hoja blanca, clavada a la altura del pecho, que decía inhabilitada. Ninguna firma. Ninguna razón. Nada más. Diego, al recibir la mención por radio, respondió con indiferencia. Si está cerrada, ignórala, dijo. Andrés, sin embargo, permaneció en silencio unos segundos antes de contestar. ¿Está segura de que está vacía? Laura no respondió. Porque en ese preciso instante, creyó haber escuchado pasos detrás de la puerta. No eran fuertes.
No eran rápidos, pero estaban ahí. Y por alguna razón, algo en su cuerpo se congeló. Como si una parte de ella, la parte más animal, más antigua, reconociera un peligro que su mente aún no lograba nombrar. Las primeras señales no fueron claras. No se trataba de gritos, ni de apariciones. Era algo más sutil, pero más invasivo. A las 22:13, Laura revisaba el historial clínico de una paciente recién ingresada por una infección respiratoria. Estaba en la habitación 310. Todo parecía en orden, salvo por un detalle: el monitor cardíaco mostraba una lectura irregular. Laura entró con rapidez, pensando en una emergencia. Pero la paciente dormía. Tranquila. La lectura era falsa. El cable estaba desconectado, y sin embargo, el monitor mostraba pulsaciones. Laura volvió a conectarlo. La gráfica se estabilizó. Pero justo cuando giró para salir, escuchó un pitido breve, agudo, proveniente del final del pasillo. Donde estaba la habitación 314. En la sala de urgencias, Diego recibió una notificación en su sistema de monitoreo interno: movimiento en pasillo. Se revisó las cámaras. Todo parecía vacío. Pero por apenas medio segundo, en la cámara del ángulo 3, la que apunta directamente a la entrada de la 314, apareció un destello. No una figura. No una sombra. Solo un cambio abrupto en la luz, como si alguien o algo hubiera pasado delante del ente, sin dejar forma reconocible. Intentó retroceder la grabación. Nada. El archivo de ese segundo se había corrompido. Solo quedaba estática. En blanco y negro. Andrés, desde cuidados intermedios, comenzó a notar otra cosa. Algunos pacientes, especialmente los mayores, empezaron a murmurar cosas que no tenían sentido. Uno de ellos, con Alzheimer avanzado, alzó la voz para decir: ya viene, viene del frío. Cuando Andrés le preguntó a quién se refería, el hombre solo dijo: el del cuarto vacío, el que no dejó de mirar. Eran las 23:01. En ese momento, todos los relojes digitales del ala se reiniciaron. Mostraban 0. Un parpadeo simultáneo. Luces apagadas durante exactamente 3 segundos. Luego, todo volvió. Menos una cosa. En la consola de enfermería, una de las pantallas comenzó a emitir un sonido débil, irregular, parecido a una grabación distorsionada. Laura se acercó. Pensó que era un error técnico. Pero cuando subió el volumen, escuchó algo que la dejó helada. Una respiración. No era un ruido ambiente. No era una interferencia común.
Era una respiración pesada, como la de alguien que intenta contener el llanto. Y al fondo, muy al fondo, un susurro que se repetía una y otra vez, casi como un mantra: no abras, no entres, no lo mires. Laura bajó el volumen. La pantalla se apagó sola. Fue en ese punto cuando Diego tomó la decisión de hacer una revisión rápida del pasillo. No mencionó nada a los otros dos. Simplemente tomó su linterna y comenzó a caminar por el ala, deteniéndose frente a la habitación 314. La puerta seguía cerrada. Pero ahora olía diferente. Un olor espeso, metálico, mezclado con algo más, tierra húmeda. Como si hubiera barro seco y descompuesto del otro lado. Diego apoyó la mano sobre el picaporte. Estaba tibio. Como si alguien acabara de usarlo. Y entonces lo escuchó. Un golpeteo. No era fuerte. No era regular. Pero venía de adentro. 3 golpes. Una pausa. Luego 2 más. Como un código. Como si algo intentara comunicarse o salir. Volvió sobre sus pasos, tratando de mantener la calma. Pero al girar la cabeza, juró, por apenas un segundo, ver un rostro reflejado en la ventana de la 316. Un rostro que no era el suyo. Pasaban ya las 0:26. Laura se mantenía en su estación, atenta pero inquieta. Andrés estaba en revisión de signos vitales cuando el monitor de la cama 8, sin previo aviso, emitió una línea plana. Corrió a verificar, pero el paciente, una mujer de 74 años con problemas cardíacos, seguía respirando con normalidad. No había desvanecimiento, ni pérdida de pulso. El monitor estaba mintiendo. Y entonces todo comenzó a colapsar. En la sala de urgencias, Diego recibió una alerta de ingreso inesperado. La pantalla marcaba una nueva entrada en el sistema: paciente masculino, sin nombre, sin edad, sin diagnóstico. Solo una línea en rojo: cuarto 314, activar aislamiento. Intentó acceder al historial. El archivo estaba vacío. Buscó en la base de datos del hospital. Nada. El código no existía. Pero el sistema insistía: había un paciente asignado a la 314. Un paciente que no había sido ingresado por nadie. Laura, al mismo tiempo, notó que las luces del pasillo comenzaron a apagarse una por una, en dirección inversa, como si algo invisible avanzara desde el fondo hacia su posición. No escuchaba pasos. No sentía viento. Pero cada luz que se extinguía, lo hacía con un chasquido eléctrico, como si una presencia pasara justo debajo de ella.
Tomó la linterna y la apuntó hacia la 314. La hoja blanca que decía inhabilitada ya no estaba. La puerta estaba entreabierta. Respiró hondo. Se acercó lentamente. Dentro no se veía nada. Ni cama. Ni equipos. Ni siquiera había enchufes en las paredes. Era como si ese cuarto fuera solo un espacio vacío, hueco, anómalo. Pero al iluminar el suelo, vio huellas. No eran suyas, ni de sus compañeros. Eran húmedas, desnudas, con forma humana, pero con proporciones extrañas. Cada paso parecía dejar una mancha más oscura que la anterior. Como si lo que fuera que había entrado, estuviera goteando algo que no era agua. Mientras tanto, Andrés había ido a buscar a Diego. Pero al llegar a la sala de seguridad, no lo encontró. La silla estaba caída. Una taza de café aún humeante. Y la pantalla de vigilancia mostraba una única imagen, el pasillo C, con la puerta 314 abierta de par en par. A los pocos segundos, la imagen comenzó a distorsionarse. Aparecieron líneas negras, parpadeos y luego una figura. Una figura alta, delgada, sin rostro, asomada en el marco de la puerta. Andrés sintió como el corazón le golpeaba el pecho. Salió corriendo. Al llegar al pasillo, encontró a Laura de rodillas, temblando, con la linterna en el suelo. La puerta ya estaba cerrada otra vez. Pero ella murmuraba una y otra vez: lo vi, no tenía cara, pero me vio. Intentaron buscar a Diego por radio. Nada. Volvieron a revisar las cámaras. Cada archivo posterior a las 0:30 había sido borrado. Salvo uno. Un video de exactamente 18 segundos. Grabado desde dentro de la habitación 314. Se escuchaba una respiración profunda. Luego una risa, baja, ahogada, como de alguien que intenta reír con la boca llena de tierra. Y, por último, una voz distorsionada que decía: uno ya vino. Faltan dos. La grabación terminó. Fue en ese momento que Andrés decidió romper el protocolo y activar la alarma interna. Pero el sistema se reinició. Todo el hospital entró en modo de mantenimiento sin que nadie lo solicitara. Luces de emergencia. Puertas que no se abrían. Comunicaciones bloqueadas. Y un último golpe en la puerta 314. Esta vez más fuerte. 3 impactos secos. Como si alguien exigiera salir. Andrés no podía dejar de mirar la puerta. Estaba cerrada. Lo sabía. Pero algo en él, algo primitivo, le decía que no bastaba.
que no era suficiente, que debía correr, sin mirar atrás, sin pensarlo. Laura estaba en el suelo, aún temblando, con las pupilas dilatadas. Intentó hablar, pero lo único que salía de su boca era un balbuceo ronco, entrecortado. Como si las palabras hubieran sido arrancadas de su garganta. Cuando Diego reapareció, lo hizo sin previo aviso. Surgió por el pasillo lateral, con la ropa manchada de polvo y barro. Tenía los ojos perdidos, la mirada ida. No sangraba. No estaba herido. Pero no era él. No del todo. Caminaba despacio, como si cargara con un peso invisible sobre los hombros. Andrés lo llamó por su nombre 3 veces antes de que respondiera. ¿Dónde estabas?, preguntó. Diego no respondió. Solo murmuró, estuve adentro. Laura se levantó de golpe. ¿Adentro de qué? Diego la miró. Y por primera vez desde que trabajaban juntos, sus ojos se llenaron de lágrimas. No había nada. Pero al mismo tiempo, estaba lleno. Como si el cuarto respirara. Andrés trató de mantener la calma. Intentó aplicar lógica. Tal vez fue un episodio de desorientación. Tal vez te desmayaste. ¿Cuánto tiempo pasó desde que desapareciste? Diego lo miró, confuso. ¿Desaparecí? En ese momento, el reloj de pared volvió a marcar la hora real, 0:47. Habían pasado casi 20 minutos. Diego colapsó en la silla. Laura no quiso quedarse más. Fue a la estación principal, redactó una carta de renuncia improvisada, la envió por correo interno y salió del hospital sin mirar atrás. Dejó todo. Su bata, su identificación, su celular institucional. Andrés intentó convencerla de quedarse. Tal vez estamos sugestionados. Tal vez es estrés. Pero mientras hablaba, notó algo. Diego tenía barro en las manos. Barro con olor a humedad rancia. Y debajo de las uñas, fibras negras, como cabello quemado. Laura desapareció esa noche. No volvió a contestar mensajes. Su departamento quedó cerrado por días. Solo se supo de ella una semana después, cuando un familiar dijo que se había ido a limpiar su mente en una zona rural sin señal. Andrés pasó las siguientes horas intentando entender. Recolectó registros, grabaciones, informes. Pero todo había sido bloqueado. El sistema central ya no permitía acceder a los archivos de la noche. Ni las cámaras, ni las entradas de pacientes, ni los registros de seguridad. Todo había sido marcado como confidencial.
Lo único que quedaba era una nota física que Diego dejó sobre la consola, escrita con su propia mano, en un papel arrugado y húmedo. Hay cosas que no deben abrirse. Hay habitaciones que no están vacías. Solo duermen. Y a veces, despiertan. Andrés también renunció esa misma noche. No lo hizo por correo. Fue a la dirección general, dejó la carta firmada a mano y pidió no ser contactado nuevamente. Cambió de número. Se mudó de ciudad. Nunca volvió a hablar del tema. Diego fue ingresado voluntariamente en una clínica psiquiátrica 2 días después. Dijo que soñaba con puertas. Muchas puertas. Todas con el mismo número. El hospital amaneció en completo silencio. Ningún superior hizo preguntas. Nadie pidió reportes. Los vigilantes del turno siguiente dijeron que todo parecía normal, salvo por una puerta que había sido precintada durante la madrugada. Una hoja nueva, firmada por mantenimiento, declaraba Sala 314 fuera de servicio por tiempo indefinido. Andrés fue el primero en desaparecer del sistema. Su nombre fue retirado del cuadro de turnos. Su cuenta de correo institucional fue desactivada. La psicóloga del hospital, que debía hacerle seguimiento por protocolo tras la renuncia, nunca pudo contactarlo. Su número ya no existía. Solo una carta, escrita a mano y sin remitente, llegó a Recursos Humanos. Lo vi. Y no voy a permitir que me vuelva a encontrar. Diego permaneció internado durante semanas. No hablaba con nadie. No comía. Solo dormía. Y cuando soñaba, lo hacía con murmullos. Su madre, que lo visitaba a diario, dijo una vez que lo escuchó repetir algo mientras dormía. No abras la puerta. No abras la puerta. No abras la puerta. Los médicos lo diagnosticaron con estrés postraumático agudo. Pero nada en su historial justificaba una ruptura tan severa. Él era estable, racional, metódico. Nunca había mostrado señales de descompensación emocional. Y ahora estaba roto. Laura, por su parte, dejó la ciudad. Abandonó su departamento, vendió su carro, cambió de identidad digital. Durante semanas, sus colegas pensaron que algo terrible le había pasado. Hasta que, una noche, uno de ellos recibió una postal. Sin remitente, sin fecha. Solo una imagen de un bosque lejano y una frase escrita con marcador negro: ahora duermen tranquilos. Desde entonces, el hospital nunca volvió a asignar personal a la sala 314. Algunos empleados nuevos intentaron entrar, por curiosidad. Pero la puerta estaba sellada desde dentro.
sin cerrojos visibles, sin manija, como si la habitación misma se negara a abrirse nuevamente. Un guardia de seguridad dijo una vez haber escuchado golpes durante la madrugada. Otros reportaron haber visto luces parpadeando justo frente a esa ala. Pero todos los reportes quedaron archivados, sin seguimiento. Nadie investigó. Nadie volvió a hablar del tema en voz alta. Hasta que, semanas después, apareció una nueva entrada en el sistema. Paciente sin nombre. Código 314. Solo una línea visible, en espera de ingreso. La administración dijo que era un error de sistema, que no había pacientes asignados a esa habitación. Pero esa misma noche, una enfermera escuchó un golpeteo suave detrás de la puerta. 3 golpes. Y una voz apenas perceptible que susurraba, faltan 2. La sala 314 sigue cerrada. Nunca volvió a abrirse. Ni siquiera los técnicos de mantenimiento se atreven a acercarse a ella. No hay registros físicos del evento, ni informes oficiales, ni nombres en las bitácoras. Solo quedan los susurros. Los rumores. Algunos dicen que el hospital fue construido sobre un antiguo sanatorio abandonado. Otros aseguran que en esa misma ala, décadas atrás, funcionaba una morgue clandestina durante una epidemia. Nada de eso figura en los archivos. Pero el silencio administrativo solo alimenta la sospecha. Una nueva enfermera, asignada al turno de noche semanas después del incidente, relató a sus compañeros que escuchó pasos en esa área. Pensó que era uno de los guardias. Cuando salió a mirar, no había nadie. Solo un leve eco que se desvanecía con un arrastre, como si algo caminara arrastrando los pies. Cuando preguntó si había alguien más trabajando esa noche, la respuesta fue unánime, no. Días después, otra persona escuchó un pitido proveniente de un monitor cardíaco, exactamente el mismo sonido que se registró la noche del suceso. Fue hasta la sala y encontró la pantalla encendida, marcando 66 pulsaciones por minuto. No había paciente conectado. No había energía suministrada a ese equipo desde hacía semanas. Intentaron revisar las cámaras de seguridad. Estaban desactivadas. Una auxiliar de limpieza dijo haber visto una figura frente a la sala justo antes de medianoche. Era alta, inmóvil, y parecía estar esperando. Cuando parpadeó, ya no estaba. Pero dejó una marca en el piso, una pisada oscura, como quemada en el linóleo. Se intentó limpiar con todos los productos disponibles. Nada funcionó. El personal de limpieza evitó esa zona desde entonces. No hay constancia oficial de lo vivido por Laura,
Andrés y Diego. Nadie puede confirmar lo que ocurrió. Pero todos, incluso los que llegaron después, sienten algo al pasar cerca de esa puerta. Un cambio en la temperatura. Una presión en el pecho. Una ansiedad sin motivo. Y, a veces, justo al pasar frente al número 314, una respiración se escucha del otro lado. Lenta. Profunda. Como si alguien esperara pacientemente a que lo dejen salir. O peor aún, a que alguien más entre. Nunca más se volvió a hablar del turno de Laura, Andrés y Diego. Pero eso no significa que el hospital olvidó. A veces, los recuerdos se entierran como los cadáveres, bajo capas de silencio, con tierra suelta encima, esperando a que algo, o alguien, los remueva. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando esas 3 cartas llegaron a este canal. No con intención de asustar, sino como advertencia. Porque, entre las líneas escritas a mano, hay detalles que no se pueden inventar. Un código de ingreso usado solo por personal interno. Una descripción precisa del pasillo trasero, que incluso hoy sigue sin luz. Un dibujo hecho por Andrés, al margen de su relato, donde se ve claramente una figura. Pausa, pero sin rostro. Ninguno de los 3 volvió a trabajar en hospitales. Laura, en su última frase escrita, decía: si me preguntan, no sé si lo que vimos fue un fantasma, una sombra, o el eco de algo que pasó hace mucho. Pero lo que sea, aún está ahí. Y no está solo. Diego, antes de ser internado, dejó una nota con una sola frase. No era miedo. Era reconocimiento. Y Andrés, bueno, de él solo se sabe que huyó antes de que saliera el sol. Pero lo más inquietante no fue lo que contaron. Fue lo que dejaron sin contar. Las pausas en sus cartas. Los espacios en blanco. Las frases tachadas. Las palabras repetidas sin explicación. Como si hubiera algo más, algo que no pudieron o no quisieron escribir. Como si al nombrarlo, corrieran el riesgo de traerlo de vuelta. Hoy, la sala 314 sigue cerrada. Nadie la toca. Nadie pregunta. Pero hay noches en que se escucha un zumbido detrás de esa puerta. Como el que hacen los monitores cardíacos justo antes de apagarse. Y hay quienes aseguran haber visto, muy de madrugada, a 3 figuras de uniforme blanco paradas frente a la puerta. Siempre de espaldas. Siempre en silencio. Nadie sabe si son reales. O si están esperando que alguien más se una. Tal vez tú. Ninguno de los 3 volvió a entrar en un hospital. Y yo tampoco, después de haber escuchado su historia.
Este caso nunca llegó a la prensa. Nunca se investigó oficialmente. Pero no es el único. Hay historias que ni siquiera alcanzaron a escribirse. Testimonios borrados. Archivos que desaparecieron. Personas que nunca regresaron a casa después de una guardia nocturna. Y tú solo conoces una de ellas. Si quieres escuchar lo que los hospitales jamás contarían en público, suscríbete. Pero hazlo bajo tu propia responsabilidad. Porque la próxima historia ya está escrita. Y tal vez hable de ti.